La colonia en El Salvador y su papel en la formación de ciudades. Semana 15. En esta guía, al igual que en las anteriores, hay que realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias para poder comprender el contenido y luego realizar las actividades que se nos piden. Yo les voy a dar algunas orientaciones que les facilitará realizar las actividades. Para iniciar, hay una actividad. ¿Sabías que aún existen en El Salvador descendientes directos de los grupos étnicos que sufrieron los procesos de conquista y colonización? En compañía de algún familiar van a leer el siguiente texto, que es información sobre los actuales grupos indígenas que aún existen en nuestro país. Luego de que hagan esa lectura, van a contestar dos preguntas. ¿Por qué es importante conocer las prácticas culturales de las comunidades indígenas en El Salvador? Yo les voy a dar algunas sugerencias, ustedes pueden enriquecer esta respuesta, porque son parte de nuestro patrimonio cultural y de nuestra historia. Es nuestro origen y es necesario conocerlo. Número 2. ¿Por qué es difícil para las comunidades indígenas mantener viva su identidad cultural? Porque en muchas ocasiones son blancos de burla y de discriminación. No existe un aprecio por nuestra cultura, entonces falta el apoyo de parte de toda la comunidad y muchas veces de las autoridades. Ahora sí, realicemos la lectura. En las guías de semanas anteriores conociste acerca de la fundación del primer San Salvador, que se estableció en 1525, aunque este proyecto resultó breve, no llegó a ser más que un campamento militar. Poco tiempo después, un levantamiento indígena generalizado hizo que fuera abandonado, en 1526. La segunda fundación se dio en 1528, y se desarrolla como la primera ciudad hispanoamericana en el territorio. Actualmente este sitio arqueológico se conoce como Ciudad Vieja, ubicado a 8 kilómetros al sur de Suchitoto. La fundación de esta primera ciudad instituyó la nueva identidad salvadoreña. Fue en ese lugar donde por primera vez aparece un centro urbano en el cual los gobernantes hablan español, se construye la primera iglesia en la cual se registra el primer matrimonio, que dio inicio al mestizaje y, a su vez, también resultó en relaciones de poder entre los nuevos grupos sociales que se formaron, llegando así al siguiente repartimiento de bienes y actividades de trabajo. Manejaban las haciendas heredadas de sus padres, el comercio y los obrajes de añil, pero que no podían acceder a los puestos de la administración pública. Criollo. Algunos llegaron a adquirir muchas tierras y riquezas, aunque la mayoría trabajaba con mucho celo y pasión para la conversión de los naturales al cristianismo. Clero. En el territorio salvadoreño se dedicaron a trabajar las haciendas a través de las encomiendas. Indígena. Al no ser criollos o españoles, y no estar protegidos por las leyes de Indias, tenían un estatus social disminuido, que les impedía o limitaba el acceso a la educación y a posiciones de mando, propiedad o prestigio. Trabajaban como ayudantes de los comerciantes, o en labores domésticas. Gobernantes y organismos establecidos en las colonias. Virrey. Representante personal del rey con poderes políticos, militares, administrativos y jurisdiccionales sobre grandes territorios pacíficos y prósperos. Los virreyes eran escogidos entre los miembros de la nobleza española y su mando solía durar 5 años. Real Audiencia. Fueron altos tribunales de justicia, integrados por oidores y un fiscal. Asesoraban al virrey e incluso compartían funciones. Cabildos. Llamados también Consejo Municipal o Ayuntamiento, eran elegidos por los vecinos de cada villa recién fundada. Era el puesto político al cual podían aspirar los criollos, quienes vivían y ejercían sus cargos en la respectiva ciudad donde eran elegidos. Nuevas formas de cultura. A partir del descubrimiento y durante la colonización, el continente americano adopta la visión de un nuevo mundo. Los españoles trajeron nuevas plantas, nuevos animales de carga y domésticos, nuevas costumbres en la alimentación. Los europeos aprendieron a consumir productos americanos como maíz, frijol, papa, cacao y tabaco. Introdujeron nuevas y mejores prácticas para la producción agrícola y, además, trajeron de España un nuevo dios.
Los metales preciosos para los nativos americanos significaban belleza y en ocasiones estatus social, mientras que para los españoles eran poder económico, que preferían extraerlas en tierras extranjeras y no en España. Durante la colonia se dio lugar a la reproducción de valores, actitudes, normas y otros, necesarios para una convivencia pacífica. Aspectos religiosos. Los diferentes grupos indígenas que habitaban el señorío de Cuscatlán poseían una mentalidad mítica, es decir, su visión de mundo solo se le explicaban desde la perspectiva religiosa. De ahí que sus prácticas estaban llenas de gestos y ritos mágicos religiosos, en íntima relación con la naturaleza y con los animales. Ofrecían sacrificios como un tributo o compensación a sus favores. A la llegada de los españoles, estas divinidades desaparecieron y se practicaba únicamente la adoración de la cruz. Arte colonial. Los señoríos que tenían relación con las edificaciones ceremoniales se convierten en réplicas de colonias españolas con un diseño clásico europeo que hacían sentir a los españoles en un ambiente familiar. Ambos estilos de construcción pueden ser observados en la época actual. Los sitios arqueológicos representan a las poblaciones indígenas, mientras que los centros urbanos en los distintos departamentos del país mantienen su estilo colonial. Actividad 2. Lee nuevamente junto a un familiar el párrafo Gobernantes y organismos establecidos en las colonias. Luego compara las funciones que estos tenían con las formas de gobierno actual. Yo les voy a dar una propuesta, ustedes la pueden enriquecer. Funciones de las formas de gobierno colonial. Teníamos el virreinato, que eran los representantes del rey sobre el territorio. Ellos gobernaban el territorio. Luego tenemos la Real Audiencia, que eran tribunales de justicia. Luego tenemos los cabildos, que eran consejo municipal, gobernaban a las villas. Veamos las funciones de las formas de gobierno actual. La presidencia. ¿Qué hace la presidencia? Es el representante de un país. La Asamblea Legislativa hacen leyes y aprueban decretos. ¿Y las alcaldías qué es lo que hacen? Gobiernan municipios. Entonces pueden ver que es similar la organización de las formas de gobierno. Continuamos con otra actividad. Según la organización social de la colonia, ¿en qué grupo ubicarías a cada uno de los personajes? Aquí tenemos a un descendiente español que sería un criollo, hijos de españoles nacidos en América. Tenemos aquí a esclavos indígenas. Luego dice, encierra en un círculo la actividad económica que se destaca en la imagen. Pues la que más se destaca es la minería. Continuemos con esta otra. ¿Cuál es el beneficio que cada uno de ellos obtendrá con el trabajo realizado? En este caso, él va a obtener riquezas. Los criollos van a obtener riqueza y los españoles. Y ellos en realidad no obtenían nada. Actividad 4. Elabora 2 fichas. En ellas ilustra y describe la religión de los grupos étnicos de Cuscatlán antes del descubrimiento de América y otra después de la conquista de Cuscatlán. Veamos, antes del descubrimiento ustedes pueden hacer un dibujo que represente cómo era su religión. En este caso ellos eran politeístas, creían en muchos dioses y realizaban algunos ritos. Pueden hacer algo parecido a esto. Y luego describen, eran politeístas, realizaban ritos y sacrificios. Después de la conquista hacen un dibujo, en este caso yo he hecho la cruz y ya lo van a entender por qué. Se hicieron monoteístas, creían en un solo Dios, solo se les permitía la adoración de la cruz, por eso es este dibujo. Esta es una propuesta, ustedes pueden hacer otros dibujos que representen cómo era su religión. Actividad 5. A continuación se plantean varios enunciados. Léelos y encierra con un círculo la letra V si crees que lo que dice es verdadero o con una F si crees que es falso. En el año de 1528 se dio la primera fundación de la Vía de San Salvador. Según la lectura, eso es falso, porque en 1528 se dio
la segunda vía. Número 2. La mentalidad mítica de los antiguos pobladores de Cuscatlán permitía que demostraran científicamente todos los fenómenos que observaban. Eso es verdadero. Número 3. Las construcciones de los grupos prehispánicos tenían tendencia a ser centros ceremoniales. También es verdadero. Número 4. Los europeos aprendieron a consumir productos americanos como el maíz, frijol, papa, cacao y tabaco. También es verdadero. Ahora viene una actividad muy bonita. Evalúa tus aprendizajes de una manera divertida. A continuación encontrarás una serie de oraciones. Tú debes seleccionar si la información corresponde al grupo indígena o a los españoles y reescribirlas cada oración donde se encuentran representados los personajes. Eso lo haremos en esta imagen. En su guía aparecen estas dos imágenes. Ustedes van a escribir esas oraciones según corresponda a la imagen. Por ejemplo, los antiguos habitantes de Cuscatlán va en donde está el indígena. Ellos cazaban, cultivaban para sobrevivir, adoraban varios dioses. Su tierra era próspera y vivían en paz con la naturaleza. Esto pertenece a los indígenas. Y luego van y ven las otras oraciones. ¿Construyeron ciudades? Va con los españoles. Adoraban a un dios, los españoles. Los metales preciosos significaban poder económico para los españoles. Buscaban nuestras tierras y las conquistaban los españoles. Y ahí van a seguir buscando otras y ubicarlas según corresponda. Que tengan un bonito día.